Y en esta mesa vamos a conversar con Lorena Flores. Lorena es directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile y vamos a conversar sobre los resultados de la encuesta de ocupación y desocupación del Gran Santiago. Lorena, muy buenas noches y gracias por recibirnos. Hola, buenas noches, Matías. Muchísimas gracias. Bueno, vemos que la tasa de desempleo llega al 12,8%, naturalmente más alta que si la comparamos con el mismo periodo del año pasado, pero también tenemos la mitad del vaso más llena, que es el que viene en alza. Entiendo que tú hablaste, yo he leído, pero que entiendo que tú hiciste una conferencia, una entrevista y hablaste de brotes verdes. A ver, cuéntanos la película más o menos completa. Así es. Yo creo que lo que ocurre hoy día es que si miramos esa tasa del 12,8 nos dice bien poco, ¿ya? Porque al tener tanta gente que se está saliendo del mercado laboral, lo que hemos llamado, ¿cierto?, los inactivos o los desalentados, entonces la tasa te deja de mostrar lo más relevante. Ya. Y pasa a ser un indicador secundario. Pero ¿qué es lo que llama la atención? Y yo por eso mencionaba lo de los brotes verdes, es porque están entrando estos inactivos al mercado laboral. Y cuando entran podrían, ¿cierto?, pasar a ser desocupados, pero en vez de eso están aumentando la cantidad de ocupados. Por lo tanto, el mercado se están laboral, llenando plazas de trabajo. El mercado laboral está con un músculo suficiente para absorber un porcentaje de personas que se están reintegrando a la búsqueda de trabajo, dicho en básico. Así es, Ya. Tal cual. Y eso es importante, eso es una esperanzador, digamos, y muestra, ¿cierto?, una cierta recuperación. Y es más importante que mirar la tasa en este momento de desempleo que cae. Ya, o sea, ese 12,8 lo vamos a dejar un poquito aparte porque no da pistas claras. Da pista el que la economía chilena muestra vigor, muestra potencia y energía. ¿A qué se lo atribuyen ustedes? Puestos de trabajo. ¿A qué se lo atribuyen ustedes? A ver, yo creo que aquí hay un efecto de la apertura, ¿cierto?, de las comunas, porque esto hay que recordar que es Gran Santiago y por lo tanto las comunas se empezaron a salir de las cuarentenas. Y al salir de las cuarentenas la gente pudo salir a buscar empleo, se abrieron restaurantes, se abrieron el comercio. Muchas comunas ya están en paso 3, donde los restaurantes están funcionando, no a toda capacidad, pero tuvieron que contratar o recontratar a su gente. Y eso significa que se está reactivando un poquitito más la economía. Y yo creo que por ahí viene esta noticia positiva, digamos. Fíjate que la noticia positiva, como dices tú, que dieron a conocer en el estudio, es que se crearon 230.000 empleos. Esto en comparación a junio. A ver, habla de 157.000 hombres y 71.000 mujeres. ¿Podemos detenernos ahí? ¿Por qué la reactivación ha sido dispar? ¿Es en relación a la capacidad estructural que tiene nuestro mercado laboral que venía teniendo antes, o porque los empleos que se han recuperado son más bien masculinos? ¿Y por qué? Yo creo que son ambas cosas, es un conjunto de las dos. Una, porque las mujeres se siguen quedando como inactivas, ¿ya? Y aquí yo creo que se van a requerir después políticas públicas mucho más potentes para que las mujeres puedan salir, pensando que no tenemos colegios, ¿cierto?, jardines infantiles, ni sistema de cuidado. Entonces hay una parte donde las mujeres todavía están rezagadas en términos de participación laboral y por lo tanto no llegan al mercado del trabajo. Pero por otro lugar, también se está reactivando, ¿cierto?, por ejemplo, la construcción, que sabemos que es mayoritariamente 90%, digamos, de las personas que trabajan en la construcción son hombres. Claro, carretillas con cemento, se ven más hombres que mujeres. Así es. Es bien evidente eso, sí. Tú dijiste algo interesante, te escuché nativos, ¿está bien eso? ¿Qué es lo que es nativos? ¿O dijiste otra palabra en el caso de las mujeres? No, inactivos. Inactivos, ya, yo decía nativo, que no te escuché bien. La tecnología ahí me jugó una mala pasada. ¿Qué tiene que ver nativo? Dime una cosa, que me parece preocupante, porque no están volviendo todos los desocupados a buscar trabajo. Algunos porque dicen, ¿para qué voy a salir a buscar si es que no hay trabajo? Eso por un lado. Pero ahora vamos por género. El que al no haber colegios o jardines infantiles, sea la mujer la que no sale. Primera cosa preocupante, porque pudieran salir los dos. Pero subyace, y tú quiero que me corrijas a esta hipótesis, subyace el que habemos dos personas y deciden que salga el hombre a trabajar porque al hombre le van a pagar más.
Entonces, como sale uno por 1 hora de trabajo, sale tú, que te van a pagar 4, a mí me van a pagar 3. Entonces ahí hay un problema estructural requete contra complicado, pues. Efectivamente. De hecho, por eso mismo yo decía que esto podrían considerarse los brotes verdes, pero que tienen cara masculina, porque básicamente lo que estamos mirando es que el efecto se está viendo en los hombres. Pero además, tal como tú dices, Matías, nosotros arrastramos, ¿cierto?, una desigualdad en el mercado laboral en términos tanto de participación, porque de todas maneras las mujeres siempre han participado menos que los hombres, y cuando tú preguntas el por qué, de nuevo caemos en los quehaceres del hogar o en el cuidado de los niños. Y después tenemos lo que tú bien dices, esta brecha de salario, y por lo tanto, cuando se ven momentos de crisis, siempre ocurre que la recuperación es más rápida en los hombres. Y además de eso, cuando se hacen las políticas de reactivación económica, lo más fácil de reactivar siempre son las obras públicas, ¿ya? Porque aquí hay muchos recursos, digamos, del Estado, donde yo puedo construir un puente, claro, y por lo tanto una licitación, pero ¿qué pasa? Que en esa licitación me llega 90% de hombres, entonces de nuevo estamos en el mismo círculo, ¿cierto?, vicioso de que la reactivación y el mercado laboral siempre está cargado hacia los hombres en el caso chileno. La literatura indica que en este caso, para la recuperación económica, no me refiero para este caso, sino que en teoría general, los incentivos, los bonos, las ayudas del Estado son muy buenas en momentos críticos, pero en estos momentos pueden ser armas de doble filo. Es decir, que haya personas que no quieran salir a trabajar porque estiman que van a ganar o lo mismo o menos, o apenas un poco más si salen a trabajar versus el bono. Entonces, aquí desde el Estado, desde la política pública, ¿cómo hacerlo para que sea un cuidado al chileno y a la chilena, que el Estado tiene que prestar ayuda cuando no tienen pega, pero no desincentivarlo a salir a buscar pega? No sé si ustedes descubren que algo de eso está pasando. No lo vemos en los datos, yo creo que todavía eso no se va a poder ver, pero de todas maneras, cuando las políticas públicas en Chile normalmente piensan en estos desincentivos que dices tú, de volver a integrarse al mercado laboral. Y por eso normalmente tienen bonos que van decreciendo en el tiempo. Claro. No sé si te acuerdas cuando partieron estos bonos, que la crítica fue que el bono que partía en 63.000 pesos iba decreciendo. Bueno, en ese momento no era un periodo para que decreciera porque el incentivo no era perverso, digamos, como llamamos nosotros. Porque estábamos en medio de una pandemia que nadie podía salir, ¿no es cierto? El decrecimiento es cuando hay cierta normalidad allá afuera, pero cuando estábamos todos encerrados no valía mucho la pena o no se justificaba el decrecimiento. Exactamente. Y lo que está haciendo hoy día, la política que está haciendo el contrapunto a eso, es la del subsidio al empleo, como lo ha llamado ¿cierto?, el gobierno. Y ese tiene una parte que es el recupera, que son aquellos casos que ya estaban, los trabajadores y trabajadoras que ya estaban contratados, y por otro lado tiene a los contrata, que son esta acción de contratar a nuevas personas. Entonces pone un incentivo aquí por otro lado, que tiene que ver con reactivar la contratación. Claro, incentivo a la oferta. ¿Y eso ha funcionado, a juicio de ustedes, el poner el incentivo no en el bono a la persona que está sin empleo, sino ponerlo al empleador para que atraiga a la persona que venga a trabajar? ¿Ha funcionado bien? ¿Ya se nota su efecto o al contrario, Census, vamos a ver los próximos meses mejores rendimientos fruto de eso? A ver, no, hasta ahora no se ve una mejora. Primero, en la encuesta en particular no es posible observarlo, porque nosotros tenemos una semana de referencia entre el 6 y el 12 de septiembre, y el subsidio al empleo parte el 28 de septiembre. Entonces no alcanzamos a observar el efecto. Pero si yo miro y analizo solo el subsidio al empleo, que los datos están en una página, de hecho, del Ministerio de Hacienda, uno puede ver que hay 50.000 trabajadores que lo están ocupando. Entonces es poco para llevar. Del 28 de septiembre ya casi se cumple un mes, y las proyecciones del gobierno era que lo iban a utilizar 1 millón de trabajadores. Perdón, la proyección era 1 millón y tenemos 50.000. Exacto. Es pésimo, no poco. Claro, entonces hay que esperar 5%. Quizás... Claro, falta quizás algo de comunicación. Eso, ¿qué ha pasado? A veces cuando los subsidios al empleador también cuesta, los trámites tienen que ser de fácil acceso, etcétera. Hay muchas cosas que pensar ahí. Bueno, y tiene que haber actividad económica, porque yo puedo tener el incentivo al contrato, pero si no tengo pega que dar, el incentivo no tiene sentido usarlo.
¿no es cierto? Tiene que haber actividad económica, tiene que haber demanda por platos de cazuela en mi restaurante para que yo tenga un subsidio, contrate cocineros, cocineras, mozos, mozas, digamos, ¿no? Es evidente. Así que, ustedes con la experiencia que tienen de larga data, ¿tienen capacidad de proyectar algo o en un mercado laboral tan incierto es difícil hacerlo? A ver, si en un mes más hablamos, Lorena, ¿qué crees tú o responsablemente qué podría pasar? A ver, nosotros en general no hacemos proyecciones, pero en este periodo en particular es aún más complejo. Porque yo te puedo hablar hoy día de los brotes verdes, pero viene un rebrote, ¿cierto? En términos de la pandemia, como lo que tú estabas hablando hace poco y que estaba ocurriendo en Europa, ¿cierto? Y se lleva todos estos rebrotes verdes y los tira, quedan en tierra y no podemos hacer nada. Entonces, básicamente lo que estamos viendo en el mercado laboral es un reflejo de lo que está ocurriendo debido a la contingencia sanitaria, que choca en el mercado en general y que después rebota, ¿cierto?, en el mercado laboral. Y el mercado laboral es lo último que se reactiva, porque normalmente lo que ocurre con el mercado laboral es que se producen ciertas eficiencias cada cierto tiempo y las crisis ayudan un poco en eso. ¿A qué me refiero? Si yo tengo una empresa donde tengo 10 trabajadores y trabajadoras, después de una crisis me cuesta rearmarme como empleador y voy a contratar solo a 7. Por lo tanto, la reactivación no es completa, eso demora bastante en lograr los niveles que se tenían antes, ¿ya? Porque empiezo a contratar a menos gente y por lo tanto saco la misma a veces productividad, la misma producción, ¿cierto?, con menos personas y por lo tanto tiene cierto rezago respecto a todo lo demás. Y por ello es muy complejo hoy día proyectar algo respecto al desempleo, más aún sabiendo que tenemos tanta gente que aún está, ¿cierto?, inactiva o desalentada y simplemente no busca, no hace ni siquiera el intento de buscar empleo. Sabemos que nuestras referencias de datos laborales son el INE para las encuestas a nivel nacional y las de Microdatos de la Universidad de Chile para el Gran Santiago. Hace años que uno ve y tienen metodologías distintas. Pero ustedes que son expertos, me imagino que ya están preparando el cómo hacerlo para que de aquí en adelante o en algún momento nos reflejen el nuevo escenario laboral que se ha presentado. Obviamente me refiero al teletrabajo, a un trabajo más flexible, a una realidad laboral que de sopetón vino más allá de las discusiones. Recuerden que paradójicamente estas eran discusiones muy profundas en la política. Los hechos superaron a la discusión política y está hoy día en nuestros ojos y en nuestra realidad, tú y yo, y ustedes en sus casas probablemente tienen a alguien o ustedes mismos teletrabajando. ¿Están viendo cómo lo van a medir? ¿Tienen algunas señales de cómo se está comportando esto? Sí, y eso es una muy buena pregunta, Matías, porque fíjate que antes en Chile no habían encuestas que midieran teletrabajo. Entonces, se produjo el teletrabajo y también las encuestas salieron a medirlo. Y nosotros empezamos a hacerlo desde marzo. En junio fue el pic del teletrabajo, casi un 25% de los ocupados lo estaba haciendo. Mira. ¿Ya? También hay que pensar que eran menos ocupados, porque muchos habían perdido, ¿cierto?, su trabajo. Hoy día, en la medición de septiembre, esa cifra llega al 19%. Sin embargo, uno puede ver que las mujeres hacen más teletrabajo que los hombres. Mira. Y aquí yo creo que hay una oportunidad importante, como tú dices, una realidad que yo creo también llegó para quedarse. Claro, pero qué interesante, 25% de la fuerza laboral activa era teletrabajo en marzo. Y hoy día... En junio. En junio. Y bajó a 25 en julio. ¿Sí? Bajó... En junio era 25 y 19. Hoy día en septiembre, porque esto es cada 3 meses. Cada 3 meses, perdón. Septiembre, disculpa, 19. No es una baja tan grande considerando, o sea, algo quedó. Porque claramente la realidad de junio y la realidad de ahora es totalmente distinta. Tenemos toda la región metropolitana por lo pronto saliendo a las calles, con distintas fases, pero saliendo a las calles. Por lo tanto, hay algo de eso que quedó ya como un dato, ¿no?, de la causa. Cuando ustedes hablan de teletrabajo, ¿se refieren a un teletrabajo todavía informal de, oye, no, quédate en la casa todavía, el lunes te avisamos, o gente que ya se quedó teletrabajando? Nosotros no hacemos esa distinción. Hay dos tipos de trabajo, digamos, desde casa. Uno puede preguntar trabajo en casa porque tú puedes hacer, no sé, aros en la casa. Puede ser
alguna producción pequeña que después la lleva al lugar de trabajo, también lo puede hacer desde casa. Y el teletrabajo en particular se refiere a usar, ¿cierto?, algún medio tecnológico o de comunicación. Un contador, por ejemplo. Un contador que puede llevar contabilidad del living de su casa y antes iba a una oficina. Eso es teletrabajo. Perfecto. Eso es. Y nosotros acá preguntamos específico por teletrabajo, le ponemos la definición y todo, entonces para saber el que está haciendo esto. Sin embargo, no sabemos todavía si están haciendo un mix, porque eso también podría pasar, que uno esté 3 horas, ¿cierto? 3 días de la semana en casa haciendo teletrabajo y 2 va presencial. Sí. Y eso lo vamos a empezar a medir en las próximas encuestas. Y por último, para no quitarte más tiempo, Lorena Flores, remuneraciones vinculadas al teletrabajo. ¿Cómo se comportan? ¿Tienen 1 a 1 respecto de la gente que iba a trabajar o hay un descuento, por así decirlo? Perdón, no me refiero al descuento que tenga que ver, por ejemplo, con colación o movilización, que eso se ahorra, ¿no es cierto? O hasta por ahí nomás, porque uno podría suponer que la persona come en su casa también. Pero el mismo trabajo, ¿se paga igual lo que ustedes tienen registrado que lo que se hacía antes por esa persona en su oficina? No hemos observado diferencias, pero las podríamos analizar en más detalle. Ahora, lo que sí yo te puedo decir es que en general los ocupados y cuando tenemos una crisis, sobre todo los asalariados, tienden a subir en términos de salario, pero no es porque a mí me suban mi sueldo, ¿ya? Sino que es porque el mercado del trabajo como despide, digamos, a las personas que tienen menos calificación, menos años de trabajo, menos educación, tienden a subir los salarios promedios, ¿ya? Porque sale, digamos, la parte más baja de la distribución, por así decirlo. Y tienden los salarios hacia arriba. Ahora, por otro lado, el teletrabajo, cuando no se ha hecho, digamos, en épocas de crisis y cuando está bien hecho, también ha traído productividades altas a las empresas. Hay estudios, hay papers respecto a eso y demuestran que efectivamente trae una ganancia en productividad, por lo tanto tampoco debería tener efectos negativos sobre el salario. Pero algo que podría, tal como tú dices, responderte yo en la encuesta de diciembre de este año que entregamos en enero. Claro, son trimestrales. Ya, pues ahí te vamos a preguntar porque es interesante cómo vamos aprendiendo nosotros también de esta nueva realidad. Lorena Flores, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, por enseñarnos y por darnos buenas noticias. Brotes verdes, la economía chilena fue capaz de generar, déjame ver el número exacto para no equivocarme, 239, si no me equivoco, ¿sí? Eran 229.300 nuevos empleos, más de lo que esperaba el mercado probablemente, ¿no es cierto? Cierto. Es una buena noticia. Lorena, del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, muchas gracias por recibirnos. Que estés bien. A ti. Chao, buenas noches.